La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera Dios le habla a los fariseos, cómo Dios los enfrenta, cómo Dios los confronta, mostrándole de qué manera debe de vivir el pueblo de Dios, de qué manera debe de vivir el ministerio que Dios llama a trabajar en su obra. La palabra del Señor nos dice que Jesús les pregunta a los fariseos de quién es hijo el Mesías. ¿De quién es hijo el Mesías? Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo esta pregunta: ¿de quién es hijo el Mesías? ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron: es hijo de David. Ellos contestaron: es hijo de David. Es justo lo que un ser humano humanamente contestaría en el momento que se le haga esta pregunta. Los fariseos le contestaron a Jesús: es hijo de David. Los fariseos contestaron a Jesús: es hijo de David. Jesús le respondió: entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llamaba al Mesías mi Señor? Entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llamaba al Mesías mi Señor? Jesús les está preguntando a los fariseos: ¿por qué David llamaba mi Señor al Mesías cuando hablaba bajo la inspiración del Espíritu? Mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu. Esto era porque David estaba lleno de la palabra y de la presencia del Señor. Era porque David estaba teniendo una vida conforme al Maestro, conforme a Dios. Por esto David no miraba al Mesías como su hijo. David miraba al Mesías como el Hijo de Dios. David hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Este es el nivel espiritual por el cual los ministerios de Dios deben de trabajar en la obra del Señor. Este es el nivel espiritual en el cual se debe de mantener todo ministerio que Dios llama a trabajar en su obra. Para que el ministerio que Dios llama a trabajar en su obra se mantenga bajo este nivel espiritual, necesita mantenerse viviendo bajo santidad para Dios. Necesita alejarse del mundo. Ministerio que practica las cosas del mundo. Ministerio que no lee la palabra del Señor. Ministerio que no busca el rostro del Señor en oración. Ministerio que no es sincero. Ministerio que miente. Ministerio que peca deliberadamente.
no puede vivir bajo la inspiración del Espíritu Santo. El ejemplo que Dios nos muestra a través de esta porción de la palabra, este ejemplo viene a través del espíritu de los fariseos. La palabra del Señor es espíritu. Automáticamente, dependiendo la vivencia espiritual del hombre, es el espíritu que va a ir a la vida del hombre, dependiendo la vivencia espiritual y la alimentación que tiene el ministerio que Dios llama a trabajar en su obra. Es el espíritu que va a operar en estas vidas, en estos ministerios. Podemos ver cómo Jesús enfrenta a los fariseos preguntándole de quién es hijo el Mesías. Claramente podemos ver que los fariseos no llevan una vida conforme a Dios, conforme al Espíritu de Dios. Claramente podemos ver que este espíritu tiene la esencia de vivir en la carne. Este espíritu no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. ¿De quién es hijo el Mesías?, les preguntó Jesús. Y los fariseos le contestaron: es hijo de David. Y luego Jesús les explica. Jesús les dice: entonces, ¿por qué David hablaba, o cuando hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, llamó a David? Voy a volverlo a repetir. ¿Por qué cuando David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, llamó a su hijo mi Señor? ¿Por qué lo llamó mi Señor si es su hijo? Era porque David estaba hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. El alimento para los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra es la palabra del Señor pura. El alimento para los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra es la palabra del Señor pura. De otra manera, los ministerios alimentándose del mundo, los ministerios leyendo libros, lo que viene a pasar es que los ministerios caen bajo maldición. Caen bajo maldición. El enemigo de las almas toma sus mentes. El enemigo de las almas toma su corazón. Y en el momento que el enemigo de las almas toma la mente y el corazón de un ministerio, en este momento, según el deseo del corazón del hombre, Satanás pone a trabajar al hombre. Y el ser humano no se da cuenta. ¿Por qué? Porque hay un deseo en su corazón. Y este deseo, Satanás inmediatamente comienza a cumplirlo en la vida de este ministerio. Los fariseos no podían ver, no podían alcanzar a entender por qué David llamaba a su hijo mi Señor. Si era su hijo, era porque el espíritu de David estaba teniendo una conexión con el espíritu del Mesías, con el espíritu de Dios. Por esto, el padre de Jesús, quise decir, por esto David le llamaba Mesías. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera Moisés en un momento dado llamó a su hermano. Voy a volverlo a repetir.
La palabra del Señor nos muestra y nos revela cómo en un momento dado Aarón llamó a su hermano Moisés mi Señor. Esto solo sucede cuando el hombre entiende la posición espiritual que tiene en la obra de Dios. Esto solo sucede cuando el ser humano entiende quién lo llamó y para quién está trabajando. Ningún ministerio está llamado a darle órdenes al pueblo de Dios y mucho menos a los ministerios de Dios. Ningún ministerio que trabaja para Dios en el Espíritu envía al pueblo de Dios a hacer nada bajo obligación. Dios nos muestra y Dios nos revela cómo se trabaja en su casa y en su altar. Y nos dice la palabra del Señor más adelante, que luego que Jesús confronta a los fariseos con esta pregunta, Él les explica, Él les sigue hablando. En el momento que le dice, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? La palabra del Señor nos dice, pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en un lugar de honor a mi derecha. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Y los ponga debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle. Nadie pudo responderle. Ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. El ministerio que Dios llama a trabajar en su obra está llamado a vivir en el Espíritu bajo santidad. Ministerio que no pueda vivir bajo santidad y en el Espíritu como Dios se lo exige, no puede trabajar para Dios. No puede trabajar para Dios. Es porque todo lo que le pertenece a Dios viene del Espíritu. Todo lo que le pertenece a Dios está llamado a trabajar bajo la esencia de Dios. Un 100%. Un 100% para que el ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra se mantenga un 100% viviendo en el Espíritu. Necesita decirle adiós al mundo. Necesita olvidar al mundo y comenzar a tener una vida espiritual, santa y pura como Dios se la pide. De otra manera, quien le dice adiós al ministerio es Dios. El mismo Dios lo desecha. El mismo Dios lo desecha y busca otro ministerio que quiera obedecer su palabra, que quiera obedecer sus mandamientos, que quiera escuchar la voz de Dios. Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios no tiene nada que ver con el hombre humano. La palabra del Señor es la única que envía, direcciona, capacita a todo ministerio que Dios llama. Dios. Esto no lo hace el hombre. Que Dios llama a trabajar en su obra. Dios es el único que puede hacer esto. Las ofrendas
de Dios son voluntarias. Dios no obliga a nadie. Las ofrendas que el pueblo lleva a la casa del Señor, humanas y espiritualmente, son voluntarias. Ningún ministerio está obligado a obligar al pueblo a dar ofrendas humanas o espirituales. Dios mismo llama a cuenta al hombre en el momento que el ser humano se niega a ofrendar. Las ofrendas no son obligatorias. Ningún ministerio está llamado a obligar al pueblo de Dios a hacer nada que no quiera. Las ofrendas, tanto humanas como espirituales, son voluntarias. Al pueblo de Dios no se le exige. A los ministerios de Dios no se le exige. Dios es quien trata con la vida del hombre. La casa y el altar de Dios está llamado a trabajar bajo el orden espiritual de Dios. En el momento que el hombre comienza a trabajar carnalmente en la obra del Señor, en este momento Satanás toma este ministerio y la obra viene a ser de Satanás. El hombre comienza a direccionarse bajo la carne. El hombre comienza a exigirle al pueblo, a exigirle a los ministerios. Dios no llamó a sus ministerios a hacer esto. Quien envía, quien direcciona y quien manda en su casa es Dios. Todo ministerio llamado por Dios a trabajar en su obra está llamado a obedecer la palabra del Señor. Ministerio que no obedece la palabra del Señor no tiene autoridad para decirle al pueblo que obedezca. ¿Por qué? Porque este es desobediente. Y todo lo que está mostrando al pueblo, todo lo que el pueblo ve en los ministerios es lo que va a hacer. Nadie que camine en desobediencia puede exigir obediencia. El pueblo va a hacer lo mismo que está viendo, lo que está aprendiendo. Por esto, Dios, a través de su palabra, es quien da la orden